El maestro decía: ¿a qué se parece el reino de Dios? ¿A qué lo compararé? Se parece a un grano de mostaza que una persona toma y siembra en una huerta, crece, se hace un arbusto y los pájaros anidan en las ramas. Añadió: el reino de Dios se parece a una levadura que una mujer toma y coloca en 3 medidas de harina hasta que todo fermenta. Evangelio según San Lucas, capítulo 13, versos 18 al 21. Dios propone un sistema de vida para la misma sociedad. Dios quiere que las personas puedan entender algún día cómo vivir de acuerdo al pensamiento de Dios. Como el reino de Dios es justicia, caridad, amor, sencillez, humildad, trabajo, dedicación. Notas amables a la palabra de Dios, martes 29 de octubre, año 2019. El reino de Dios. ¿Cómo entender que donde reina Dios desaparece el orgullo, desaparece la arrogancia, desaparece la injusticia, desaparece la maldad, desaparece la mentira, perseguir a los demás, envidia de los demás, sentirse superior a los demás? Reino de Dios es el fruto de una gran cosecha espiritual en la vida de cada persona. Las parábolas del reino guardan un mensaje eminentemente comunitario en la Sagrada Biblia, y las primeras beneficiadas son las personas que acogen el reino de Dios, que abandonan su situación de vida y comienzan a caminar de acuerdo a la palabra de Dios, que detienen la situación de pecado y comienzan a buscar la vida de la gracia, que se alejan de las apetencias del mismo mundo y se convierten en otra realidad. El reino de Dios es la propuesta del Jesús de Nazaret y se construye en un ambiente comunitario con base en la palabra de Dios. Luego, la palabra de Dios es determinante para ir construyendo el reino en la misma sociedad, y los autores de la construcción de ese reino son aquellos que predican la palabra y son ejemplo de la misma palabra de Dios. La vida en el reino de Dios se va construyendo con el esfuerzo y de la dedicación. El reino de Dios habla de sencillez, habla de humildad, habla de lo pequeño que se convierte también en grande con el tiempo cuando da ejemplo a la comunidad. La primera opción que se debe tomar es decidirse por el reino de Dios, es decidir aceptar la palabra de Dios y prepararle a esa palabra de Dios un buen terreno espiritual para comenzar a construir la obra del Señor. Hay todo el tiempo para hacerlo y hay todo un trabajo para dedicarse. La Sagrada Biblia presenta las parábolas del reino de Dios y presenta esas parábolas para ir dando como los mensajes de cómo se construye el reino de Dios de una manera modesta, de una manera sencilla, de una forma humilde. Puede crecer y puede transformarse, puede convertirse en otra realidad. Algo que pensaba que ya estaba terminado, que no tenía sentido, que no tenía cambio, puede dar una gran sorpresa a la misma sociedad. Las personas se convierten y las personas van entendiendo la vida cada vez mejor. Las parábolas del reino se hacen interesantes para hacer un planteamiento de vida espiritual, una sanación en el espíritu, un transporte de la palabra a la vida social. Hablamos de 7 parábolas en la Santa Biblia, y la primera parábola de Jesús de Nazaret es la parábola del sembrador. La segunda parábola es la parábola de la cizaña, y el reino de Dios es como semejante a una persona que sembró una semilla en el campo, pero mientras dormía la gente vino un enemigo y sembró la cizaña. La tercera parábola es la del grano de la mostaza, y el reino de Dios entonces se hace semejante a un grano de mostaza
que toma una persona y la siembra en el campo y siendo la más pequeña de todas, se convierte en un arbusto inmenso donde los pájaros anidan, dice la palabra de Dios. La cuarta parábola es la levadura, y el reino de Dios es semejante a una levadura que una mujer toma y coloca en 3 medidas de harina para que todo quede fermentado. La quinta parábola es la del tesoro escondido. El reino de Dios es semejante a un tesoro escondido en el campo y alguien lo encuentra, va y vende todo lo que tiene y compra el campo. La sexta es la perla preciosa. El reino de Dios es semejante a un mercader que busca perlas y cuando encuentra una de gran valor, vende lo que tiene y va y la compra. Y la séptima es la red. El reino de los cielos es semejante a una red que se lanza al mar y recoge toda clase de peces. Pero una vez la llevan a la orilla y sentados allí, sacan los peces buenos y los malos los arrojan nuevamente al agua. Reino de Dios, construcción de una vida basada en la palabra de Dios, aceptación de una realidad que no debe ser, pero que se puede cambiar, empezar a construir una vida desde abajo, desde la sencillez y desde la humildad del corazón, empezar una vida desde la sanación total en el espíritu y la liberación de tantos pensamientos que apretan la mente y no permiten avanzar. Reino de Dios, se implanta la justicia y las personas tienen derechos, pero también tienen deberes. Cumplen en una misma sociedad. Reino de Dios, se implanta la verdad y las personas se acostumbran a decir la verdad y se acostumbran a vivir en una sociedad donde la transparencia es un modelo ideal de tipo de personalidad. El reino de Dios hace mucha falta en la sociedad.